Hoy les voy a hablar sobre el enlace químico. ¿Qué es el enlace químico? El enlace químico corresponde a la fuerza de atracción que mantiene unidos a los átomos que forman parte de una molécula para lograr estabilidad. Los átomos, moléculas e iones se unen entre sí para alcanzar la máxima estabilidad, es decir, tener la misma energía. Para esto utilizan los electrones que se encuentran en la capa más externa, denominados electrones de valencia. Estos se mueven con mucha facilidad entre un átomo y otro, de lo cual depende del tipo de enlace que se forme. Hilbert Lewis estableció que cuando dos o más átomos se aproximan unos con otros y juntan su última capa de valencia entre sí, logran ceder, ganar o compartir electrones de tal manera que en su última capa se queden con la estructura de máxima estabilidad, que es la que poseen los gases nobles, elementos muy poco reactivos y que poseen 8 electrones en la última capa, a excepción del helio que solo posee 2. ¿Qué tipos de enlaces químicos hay? Los enlaces químicos pueden ser de tipo metálico, iónico o covalente según el tipo de átomos participantes en la molécula y cómo se comportan los electrones durante la formación de este. Hay el enlace metálico, es aquel que se establece entre átomos metálicos, es decir, elementos que presentan una electronegatividad muy baja y un mínimo potencial de ionización. Por esto tienen tendencia a ceder electrones. La presencia de este enlace químico implica la formación de estructuras tridimensionales compactas, a lo que se otorga a las especies metálicas altas densidades electrónicas. Estas altas densidades, también denominadas nubes electrónicas, se forman cuando un conjunto de iones positivos se ordena en forma de redes y los electrones liberados se deslocalizan, es decir, se mueven libremente por una extensa región entre los iones positivos. Por lo tanto, estas sustancias que presentan estructura de enlaces metálicos tienen las siguientes características. Tienen brillo, son sólidos a temperatura de ambiente, excepto el mercurio, que es un líquido. Tienen altos puntos de fusión y ebullición, excepto el mercurio, y el celcio y el galio. Son buenos conductores de calor y de electricidad. Son maleables, o sea, pueden formar láminas o planchas finas. Son dúctiles, es decir, pueden formarse alambres o hilos delgados. Resisten grandes tensiones sin romperse, es decir, son tenaces. Por lo general son más densos que el agua, excepto el sodio, el litio y el potasio. El enlace iónico y el otro enlace es el enlace iónico. Se establece a través de interacción de iones, es decir, átomos que son capaces de ganar o perder electrones. Por lo tanto, este tipo de enlace hay una transferencia de electrones entre las especies participantes. Los metales, que son las especies que pierden los electrones, mientras que los no metales los ganan. Por ende, este tipo de enlaces se establece entre especies metálicas y no metálicas, transformándose así el metal en un catión y el no metal en un anión, quedando unidades entre sí a través de fuerzas electrostáticas. El anión y el catión. El anión se forma cuando un átomo gana electrones y se carga negativamente. El catión se forma cuando un átomo pierde electrones y se carga positivamente. En la mayoría de los casos, el número de los electrones ganados o perdidos permite que cada uno de los iones resultantes adquiera la configuración electrónica de gas nobles más cercano, o sea, cumpla con la regla del octeto. Cuando se forman los iones, las fuerzas de atracción hacen que se forme una red tridimensional que recibe el nombre de red cristalina, que vendría a ser estas. Las sustancias que presentan el enlace iónico en su estructura tienen las siguientes propiedades. Son cristalinos a temperatura de ambiente, tienen altos puntos de fusión y ebullición, y debido a la densidad de las fuerzas electrostáticas son entre los iones de carga opuesta. Son frágiles, porque si el cristal se golpea en ciertos puntos, sus capas se deslizan más. Son duros, es decir, difíciles de rayar por la gran intensidad de la fuerza de atracción electrostática entre sus iones.
Generalmente son solubles en agua y otros solventes polares. Fundidos o disueltos son buenos conductores de la electricidad porque sus iones tienen libertad para movilizarse. Las moléculas de hidrógeno. La molécula de hidrógeno, para que haya un enlace covalente, debe haber una diferencia de electronegatividad entre los átomos presentes en la molécula menor o igual a 1,7. Si los átomos comparten un par de electrones, finalmente el enlace covalente se establece entre átomos no metálicos. Este vendría a ser el enlace covalente, la molécula de hidrógeno. Se establece entre átomos no metálicos ocurriendo en ellos una compartición de uno o más electrones, debido a la elevada electronegatividad que hay en estos átomos, que no permite una transferencia de electrones. Para que haya un enlace covalente en la molécula de hidrógeno debe haber una diferencia de electronegatividad entre los átomos presentes en la molécula menor o igual a 7. Si los dos átomos comparten un par de electrones se denomina enlace covalente simple. Si se comparten dos pares de electrones se denomina enlace covalente doble. Si son tres pares de electrones que comparten se llama enlace covalente triple. Aquí se puede ver la molécula de oxígeno y nitrógeno. El enlace covalente se puede clasificar como enlace covalente apolar y enlace covalente polar, según la diferencia de electronegatividades que existe entre los átomos que conforman la molécula. El enlace covalente polar se presenta cuando el par o los pares de los electrones son compartidos por átomos que presentan igual electronegatividad. Por lo tanto, el par o los pares de electrones son atraídos de igual manera por ambos átomos, estando a la misma distancia de ambos átomos, generándose una distribución simétrica de la densidad electrónica en las moléculas. El enlace covalente polar se presenta cuando el par o los pares de electrones son compartidos por átomos que presentan distintas electronegatividad, lo que provoca que el átomo más electronegativo atraiga así con mayor intensidad a los electrones compartidos, produciéndose así una asimetría en la densidad electrónica de la molécula, con lo que ésta va a poseer un polo positivo donde habrá menor densidad electrónica y un polo negativo en el cual se concentrarán los electrones. Las moléculas polares constituyen lo que se denomina dipolo eléctrico. Para mostrar que hay un dipolo se escribe la letra griega delta seguida por los signos más o menos para indicar cuál átomo es más positivo y cuál es más negativo. Gracias por ver el video.